Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola, buenos días. Un gusto. Mi nombre es Rocío Azurdia, soy psicóloga clínica y en esta oportunidad me gustaría conversar, ¿verdad?, respecto a un tema muy importante que considero que a los padres de familia pues les será de mucha bendición, ¿sí? Cómo los padres de familia pueden hasta cierto punto pues gestionar sus emociones, cómo los padres de familia pueden fomentar en ellos mismos también esa importancia, ¿verdad?, de poder trabajar en ellos mismos, que los padres de familia puedan identificar, ¿verdad?, sus emociones, que puedan validar sus sentimientos. Considero yo de que cuando nosotros en algún momento, ¿verdad?, todos, cuando fuimos hijos, dependiendo del el ambiente familiar, dependiendo si, por ejemplo, nuestros padres nos fomentaron el amor, si nosotros crecimos en un hogar donde hay respeto, donde hay empatía, donde hay comunicación, considero yo de que tenemos más probabilidades de poder tener una mejor salud mental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos en un ambiente saludable, donde existe la armonía, donde hay paz, donde, claro, siempre en cualquier familia no hay familia perfecta. En todas las familias siempre van a haber situaciones difíciles que van a formar parte, ¿verdad?, del proceso de desarrollo. Pero es importante que los padres de familia puedan identificar si yo también estoy cuidando mi salud mental, ¿sí? Entonces, por esa razón es de que el día de hoy yo quiero hablarte, ¿verdad?, sobre el bienestar emocional en padres de familia. Y primero quiero arrancar, pues, desarrollando qué es bienestar, ¿sí? Bienestar es el hecho de que tú como padre de familia te sientas completo, te sientas un padre seguro, que tú puedas considerar y evaluar si tu salud mental afecta positivamente o negativamente en el estilo de crianza que tú estás fomentando con tus hijos. En el video anterior estuvimos conversando, ¿verdad?, respecto al estilo de crianza. Espero que tú hayas identificado cuál es ese tipo de crianza que tú estás ejecutando con tus hijos. Entonces, bien, el bienestar emocional en los padres de familia pues implica mucho. Muchas veces en nuestra rutina, en nuestro compromiso como padres de familia, en algún momento se nos puede olvidar, ¿verdad?, el hecho de que nosotros podamos hacer un espacio para nosotros mismos, ¿sí? Porque es necesario que tú como padre de familia estés bien para poder transmitir ese bienestar hacia tus hijos, ¿sí? Entonces, bienestar emocional es cuando tú te enfocas y no reprimes tus emociones. Cuando tú pones atención a esos malestares emocionales que en algún momento te pueden afectar. Porque muchas veces cuando llega el estrés, la ansiedad por la rutina, porque a veces es muy difícil lidiar con las conductas de nuestros adolescentes o niños que tienen algunas conductas desafiantes, entonces es importante que tú como padre puedas gestionar bien tus emociones, que tú puedas reconocer eso que te está afectando. Porque si tú no atiendes tus emociones, entonces tú vas a desplazar toda esa energía negativa hacia la forma en la que tú te relacionas con tu familia. Y esto incluye no solamente a tus hijos, sino la forma en la que tú también te desarrollas y te relacionas con tu cónyuge, ¿sí? Hablando de la importancia, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, como padres de familia en cómo fomentar ese bienestar propio, pues hay algunas estrategias que el día de hoy te quiero compartir. Y quiero iniciar, ¿verdad?, con la primera, que es el autoconocimiento y la aceptación, que es el hecho de que tú puedas reconocer tus emociones, que tú puedas también reconocer tus límites, porque es válido cuando durante el día, pues dependiendo de tu jornada o dependiendo también de qué proceso tú estés atravesando, es importante que tú te tomes un tiempo para ti mismo o para ti misma y puedas entonces reconocer qué necesito yo en este momento.
¿Qué necesito para yo sentirme bien, para yo estar bien y para poder transmitir ese bienestar a mis hijos, a mi cónyuge? ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos las señales que muchas veces nuestro cuerpo nos da. Señales como, por ejemplo, dolores de cabeza, hormigueos, ¿verdad? A veces incluso palpitaciones en alguna parte del ojo, del rostro, que son señales de que ya tu cuerpo te está diciendo, bueno, descansemos, ¿sí? O tomémonos un tiempo. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer todo a la ligera, normalmente, ¿verdad? Estamos como, y sobre todo en estos tiempos, todo lo queremos hacer rápido, pero es importante que tú puedas considerar que también tú necesitas un espacio, que tú necesitas priorizarte, que tú necesitas estar bien para poder dar lo mejor de ti a tu familia. Y por otro lado también, otra estrategia que yo te quiero compartir es la comunicación efectiva. ¿Qué implica la comunicación efectiva? Implica esa relación, implica ese diálogo que tú tienes con tu familia. Porque muchas veces en medio del cansancio, en medio del estrés, a veces no ponemos atención, a veces no escuchamos, no nos escuchamos a nosotros mismos y no tenemos un diálogo correcto con nosotros mismos. Muchas veces el estrés, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis pacientes que el estrés es simplemente el hecho de que tú te preocupas demasiado por el futuro. Un futuro que no podemos todavía, como no es nada sostenible. Entonces, es importante que tú puedas reconocer que por el futuro, pues sí podemos tomar decisiones en el ahora, en el hoy. Tú puedes tomar decisiones para que te vaya mejor en un futuro, pero por el pasado no podemos hacer nada. Entonces, es importante que tú puedas reconocer cuál es esa relación respetuosa que tú estás teniendo contigo mismo también, lo cual te va a llevar también a tener una mejor comunicación con tus hijos y con tu cónyuge. Por otro lado, te quiero hablar sobre la estrategia también de priorizar el tiempo en familia. Muchas veces cuando nosotros pues estamos cansados, muchas veces cuando nosotros pues tenemos un mal día, ¿qué hacemos? Pues normalmente pues tenemos la tendencia, ¿verdad?, de demostrar con nuestras acciones o con nuestro silencio, ¿verdad? Porque déjame decirte que también el hecho de que tú te quedes en silencio en familia, estás como que hasta cierto punto como discriminando. Tú estás también ignorando a tu familia cuando tú te quedas en silencio, cuando deberías de expresar con libertad cómo te sientes, cuando tú podrías también escuchar a tu familia cómo se siente en el día de hoy. Y yo te pregunto, cuando termina tu día de trabajo, cuando terminas tu día en casa, te tomas un tiempo para también escuchar a tus hijos, para poder escuchar a tu cónyuge, porque muchas veces, sobre todo con las esposas, ¿verdad? A veces hablamos más de el comportamiento de nuestros hijos, que está bien, porque es importante que nosotros pues entreguemos cuentas, ¿verdad? Como esposas, sobre el día que tuvimos en casa, pero es importante que tú también escuches a tu cónyuge, que tú te tomes ese tiempo, ¿verdad? De poder interesarte en su día, en el día de tu cónyuge, y también que tomes un tiempo para ti. Algo que me encanta mucho que mi esposo en algún momento, ¿verdad? Me dice es, antes de venir conmigo, él me dice, primero ve al Señor, primero habla con Él, para que cuando hables conmigo no vengas con toda esa carga emocional. Y eso es, créanme que es un consejo que yo siempre, desde que lo conocí, les puedo decir que he aplicado en mi vida. Porque qué lindo es cuando, por ejemplo, nosotros conversamos desde el hecho de querer saber nuestro día, pero no desde el hecho de querer desahogarnos totalmente y cargar a la otra persona. Por eso es importante que tú te puedas calcular, que tú también tomes un tiempo para ti mismo y también tomes un tiempo para escuchar a tu familia, ¿sí? Por otro lado, también quiero hablarte, ¿verdad?, sobre otra estrategia muy, muy importante es el tener, el nosotros como padres ser un modelo para nuestros hijos. Recuérdate que dependiendo de el modelo que tú puedas desempeñar en casa, ese modelo va a ser una guía para tu hijo. Es decir, si tu hijo está estudiando o si está, por ejemplo, trabajando, recordemos de que ellos son el reflejo de nosotros en casa. Esto significa de que si
En casa se fomenta el amor, se fomenta el respeto, se fomenta la compasión, se fomenta la empatía. Entonces, vamos a criar hijos que puedan llevar eso a la sociedad, que lo puedan expandir, que lo puedan compartir en la sociedad. Entonces, nosotros como padres somos un modelo para nuestros hijos, para que ellos puedan dar de lo mejor, porque recordemos que la personalidad de nuestros hijos, nosotros la empezamos a fomentar, ¿verdad? Nosotros somos como esa guía a partir de los 5 años. Nosotros les formamos sus valores, nosotros empezamos a formar esos principios, ¿verdad? Aspectos de la personalidad que muchas veces no tienes tú que sentarte, bueno, tú tienes que actuar así, no, sino que ellos se guían de acuerdo a lo que ellos escuchan en casa, de acuerdo a la forma en la que tú respondes muchas veces. Y tú como esposa, como mujer, tú tienes que tener mucho, mucho cuidado en este aspecto, porque recordemos que la mayor parte del tiempo, ¿con quién pasan el tiempo los hijos? Mayormente es en la casa. Y por otro lado, ¿verdad? En el colegio o en la escuela. Entonces es importante que tú como madre puedas evaluarte, que tú puedas también estar bien para poder proyectar eso en tus hijos y que tus hijos lo puedan proyectar en la escuela, en la sociedad, ¿sí? Y por otro lado también considero que hay algunos desafíos también que se viven en casa. Como padres de familia hay ciertos desafíos, como por ejemplo la ansiedad y el estrés. Muchas veces cuando nosotros tenemos un momento en el que nosotros no conversamos, nosotros no dialogamos, donde nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos, a veces tiende a llegar el estrés y la ansiedad. Y es importante, como les decía anteriormente, que podamos reconocer esos síntomas, tanto físicos, porque recordemos que el estrés surge a partir de esos síntomas físicos que nosotros vamos a experimentar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes como padres de familia puedan llevar una buena alimentación, que ustedes puedan llevar buenos hábitos, tanto de ejercicio como también horarios para poder descansar. Es importante que ustedes puedan considerar, ¿verdad? ¿Qué tipo de hábitos estoy llevando en mi día a día? A veces priorizar en cuanto a la crianza, eso está bien, pero muchas veces nos olvidamos de que nosotros también necesitamos poner atención a lo que nos molesta, a lo que nos duele, a lo que nos preocupa. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan reflejar ese bienestar que nosotros les estamos irradiando, ¿sí? Y por otro lado, también otro desafío con el cual nos encontramos muchas veces como padres de familia es que no tenemos la falta de apoyo de nuestra familia. Es decir, muchas veces tampoco está el apoyo de nuestro cónyuge, ¿verdad? Muchas veces tampoco tenemos el apoyo de nuestros hijos para poder, pues, llegar a ese nivel de bienestar emocional. ¿Por qué razón? Porque tenemos que lidiar con conductas, tenemos que lidiar muchas veces con la violencia intrafamiliar o incluso con el alcoholismo. Entonces, es importante que tú puedas detectar, si no tienes el apoyo de tu familia, pues busca ayuda. Priorízate a ti también, porque recuérdate que más allá de que tú seas padre de familia o madre, ¿sí? O ama de casa, es importante que tú puedas cuidar de ti misma para poder dar lo mejor de ti, ¿ok? Así que por otro lado también están los problemas de conducta, ¿verdad? Como les decía, este es un desafío que con mucha frecuencia se presenta muchas veces en los colegios. Esos problemas, ¿verdad? Que muchas veces desafían a los padres para que los padres muchas veces bajen la guardia. Recordemos que la autoridad es importante que pueda prevalecer en casa, sobre todo que tú puedas identificar si la autoridad la está manejando tu esposo o la estás manejando tú en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces yo les digo a mis pacientes, también a los padres de familia, de que a veces esas promesas que nosotros les hacemos a nuestros hijos, cuando por ejemplo tienes que hacer la tarea y si tú haces la tarea, entonces hay cierta compensación, pero si nosotros no cumplimos con esa compensación, ¿verdad? Con nuestros hijos, entonces ellos piensan que los padres son unos mentirosos, ¿verdad? Que no están llevando, ¿por qué? Porque no están llevando a cabo lo que ellos prometieron. Y por otro lado, si está también este ejemplo, ¿verdad? Que, por ejemplo, tú le dices a tu hijo, bueno, si
no apagas el televisor o si no dejas de estar mucho tiempo en el teléfono, ¿verdad? A la cuenta de 3, si no apagas el televisor, entonces va a haber un castigo. Y a veces tú cuentas hasta 3 y quizás él sí llevó a cabo, ¿verdad? O quizás no llevó a cabo la acción, pero sucede de que tú tampoco llevas a cabo la palabra que tú acabas de decir. Si no apagas el televisor, entonces no tienes derecho a, no sé, a la remienda, o no tienes derecho, por ejemplo, a salir con tus amigos o a jugar pelota. Entonces, es importante que tú puedas llevar a cabo esas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces los hijos van a creer de que tú estás bromeando, ellos no van a tomar en serio tu autoridad. Entonces es importante que tú puedas considerar si realmente estás cumpliendo con lo que tú le estás diciendo a tu hijo, porque entonces ellos van a pensar de que eres un mentiroso o una mentirosa y que no estás llevando a cabo lo que tú estás diciendo. Entonces, es importante, ¿verdad? Que como padres de familia, pues puedan buscar el apoyo común, ¿verdad? Recordemos que también algo bien importante es que cuando llega el tiempo del nido vacío en la casa, ¿verdad? Cuando los hijos toman su independencia, es importante que tú como cónyuge, que tú como mujer, como esposa, puedas reconocer si lo que sostiene mi familia y mi hogar son solamente mis hijos, o si realmente hay amor, si realmente hay una buena comunicación con tu cónyuge. Entonces, por otro lado, también es importante que tú puedas practicar la autocompasión. No seas demasiado duro o dura contigo misma. Por favor, yo te pido que tú puedas considerar el hecho de que tú te puedas escuchar, el hecho de que tú puedas tomarte un tiempo para ti y ese tiempo puede ser independientemente de lo que, o sea, la forma en la que tú quieras aprovechar ese tiempo. Puede ser yéndote a un café, ¿verdad? Tú sola o tú solo, o por ejemplo viendo un programa que tú tanto aprecias, que tanto disfrutas. El punto es que tú puedas hacer algo que realmente pueda fomentar en ti ese bienestar, ¿sí? Y por otro lado también que tú puedas tener un diálogo interno contigo mismo o contigo mismo. Es decir, porque muchas veces el diálogo que tenemos con nosotros mismos a veces tiende a afectarnos más que lo que las otras personas que viven en nuestra casa nos puedan decir. Es importante que no nos dejemos engañar y que no caigamos en ese juego psicológico, ¿verdad? Donde muchas veces nos hablamos tan mal, nos contamos una historia pésima de nosotros mismos y eso afecta mucho nuestra autoestima, eso afecta mucho nuestra valía, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también es importante que tú puedas considerar, ¿verdad? ¿Qué rutina, qué tipo de rutina, ¿verdad? Estructurada o no estructurada estás llevando en casa? Porque recordemos sobre todo cuando tenemos niños pequeños. Con los niños pequeños tenemos que llevar una rutina. ¿Para qué? Para que ellos aprendan disciplina, para que ellos aprendan constancia, para que ellos puedan aprender responsabilidad. Entonces, es importante que tú puedas fomentar una rutina no solamente para tu familia, sino también para ti. Por ejemplo, puedes aprovechar cuando ellos no están en casa, ¿verdad? Hacer un poquito de ejercicio, quizás, no sé, tomarte una siesta o no sé, quizás pagarte un ejercicio. El punto es que tú puedas aprovechar ese tiempo para ti. Que no te olvides que es importante que tú como esposo, que tú como esposa puedas estar bien para poder proyectar ese bienestar a tu familia, ¿sí? Y por último, también quiero decirte, ¿verdad? Que entiendo completamente que es un trabajo arduo para ti y para muchos padres de familia no es fácil, pues como que hasta cierto punto desarrollar varios papeles en casa, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos que desenvolvernos no solamente como padres, sino también como cónyuges. Así que trata de tener un equilibrio en tu salud mental. Escúchate, cuídate, protege tu corazón, protege tu mente, ¿verdad? De esas maquinaciones o de esa manipulación. Y como te decía, es importante que puedas identificar qué diálogo tengo conmigo misma, qué diálogo o de qué forma me hablo, de qué forma me estoy cuidando para poder reflejar ese bienestar en nuestros hijos. Así que te espero en otro en vivo, ¿verdad?
Cuídate mucho y que el Señor te bendiga. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.